pero hay otra elección, la de los Juegos Olímpicos. Y parece que Buenos Aires en estos días... Pues eso se va a saber mañana, es secreto. Nadie quiere largar prenda, según yo me imagino que ya debe estar todo negociado, pero lo que se ha querido buscar es concentrar la atención de todo el mundo sobre Buenos Aires. No sé si lo han logrado afuera, acá no ha tenido mucha repercusión. Además, los Juegos Olímpicos no es algo... Me parece que sí despierta un gran interés en cierta comunidad, pero no es tan masivo como un mundial de fútbol. No, pero además como es una reunión de burócratas del deporte, en realidad lo que impresiona es con tanta realeza y tanto primer ministro en Buenos Aires y que eso al estar con un gobierno que está una colectividad política que está distraída por la campaña y a su vez un gobierno que por las circunstancias que está pasando es afónico, nada de lo que dice se transmite con crédito hacia la sociedad, andan los reyes por la calle y nadie les da bola. En otro mundo, en el mundo Menem, por ejemplo, en el mundo Menem habría una fiesta todos los días con los reyes, con los príncipes, estaría jugando al básquet. Es decir, otro tipo de presidente de escenario como era Menem hubiera hecho un circo infernal. Y acá ha pasado inadvertido. A mí me suena distante. Lo que no me suena tan distante es qué va a pasar en octubre, con el panorama que actualmente hay y qué perspectiva queda de cara al futuro con el kirchnerismo. El kirchnerismo necesita un triunfo arrasador en octubre como para soñar en un 2015 o para vos el escenario ya está directamente invertido a favor de la oposición. No hay ninguna sorpresa. El proceso político argentino no presenta ningún misterio, ni las elecciones presentan ningún misterio, ni la presentaban las primarias. Estaba escrito y recontraescrito que el gobierno estaba complicado en los grandes distritos, le pasó en la provincia de Buenos Aires, era el único lugar donde podía tener alguna chance de hacer una elección un poco mejor, pero sabía que se perdía Capital, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, etc. No hubo ninguna sorpresa y ni creo que la haya ahora. Creo que realmente... Y el gobierno, además, pero el gobierno además lo sabe. El punto está centrado en el 2015, ¿no te parece? El periodismo y los observadores tratan de vender o de presentar el escenario de la política como una cosa llena de misterios y de sorpresa, pero no hay ninguna sorpresa. Es más bien previsible y aburrido. Me parece que, bueno, estos mismos matiz trascendieron todas las elecciones legislativas en los últimos años. Incluso hasta la elección legislativa del año 2009, ciertas perlas se han repetido. Que los procesos están me parece que realmente el punto interesante es saber qué va a pasar en el 2015. Argentina es un país presidencialista que le pone demasiada atención al Poder Ejecutivo, muchísima más que la del Congreso. El Congreso termina respondiendo siempre al Poder Ejecutivo, salvo en ciertos determinados momentos. Yo no coincido con eso. La Argentina es un país legislativo desde la reforma del 94. Los gobiernos, los ejecutivos son muy débiles y han inventado el yeite de la emergencia para contar permanentemente con cláusulas de excepción que le permitan sacarle facultades que son del Congreso y ejercerlas al Ejecutivo. Bueno, la Constitución del 94 dio esas facultades al Poder Ejecutivo. Fortaleció el presidencialismo en cierto punto. No, de ninguna manera. El país pasó a ser un país casi parlamentario. La Argentina, todo lo importante pasa por el Congreso. Un gobierno no puede hacer nada sin la anuencia del Congreso, eso no existía antes. Y la usurpación de las facultades del Congreso por los ejecutivos, ya desde Cavallo para acá, creando medidas de excepción en la creación de impuestos, en el manejo de impuestos, en el control de, bueno, todas las facultades delegadas, lo que hace es tratar de darle algún tipo de músculo al Ejecutivo para que tenga cierto control, porque si no, el poder pasa definitivamente al Congreso y es algo que la cultura política argentina, de la gente que nos gobierna por la edad que tienen y cómo fueron formados, no va a permitir. Probablemente en el futuro eso se vaya, es decir, con la muerte de los dinosaurios, de los grandes dinosaurios ejecutivos, se va a ir pasando a un legislativo como Entonces, ¿por qué no se cede más a ese proceso? A que el Congreso realmente tenga... Porque es una lucha de poder. Es un país sin instituciones. Es un país sin instituciones. Es un país que no logró en 100 años de ley Sáenz Peña que un presidente que termina su mandato le entregara a otro presidente de otro partido la banda presidencial. Eso lo hizo Menem con De la Rúa. Fue la primera vez en 100 años. O sea, es un país cuyas instituciones son muy débiles. Entonces, la guerra política es una guerra de intereses y tribal, de caudillos, de jefes. El gran avance de la Constitución 94 fue ir hacia la tendencia mundial, que es
que los cuerpos legislativos tengan mayor peso. Y eso ocurrió, porque en la Convención del 94 fue derrotado el presidencialismo y ganaron las provincias. Es decir, la fuerza que tiene el Senado es una fuerza que no tenía antes. Y también la Cámara de Diputados, un poco menos, pero el hecho de que el Senado sea Cámara de Ingreso de los proyectos fiscales, de los proyectos electorales, o sea, de aquellos mecanismos que regulan la vida institucional, le dio mucho más poder. Es decir, nosotros estamos viviendo la digestión de esa reforma que lleva ya se cumple 20 años el año que viene, en donde se va yendo lentamente hacia algo más parlamentario. Y ya es un país muy parlamentario. Por eso vive en pelea el Congreso con el Ejecutivo por los decretazos, la necesidad de urgencia, los presupuestos que crean superpoderes, y eso viene de caballo. Bueno, en gran parte de la administración del gasto, o la ley de leyes, que es el presupuesto, algo similar que sucede, ¿no? Da la sensación como que el Congreso vota un monto que se va a gastar, que luego puede terminar ampliándose, pero que en definitiva quien termina ejecutando la praxis y las asignaciones presupuestarias es directamente el Poder Ejecutivo. Y ahí me parece pero que... vos que seguís la economía, sabés muy bien. Hay una cuestión muy fuerte de federalismo. Todos los presupuestos de todos los años contienen cláusulas de excepción y le renueva el Congreso cada 2 años las medidas de excepción para que el Ejecutivo pueda hacerlo. Cuando el Ejecutivo no quiere hacerlo, lo que le costó a De la Rúa tener eso, le costó muchísimo. Del 2003 para acá prácticamente, bueno, vos lo decías recién, todos los años se ha hecho esto. Pero también me parece que en la administración del dinero público hay una gran cuestión de federalismo. El Congreso, yo soy de los que opinan que tiene que tener una mayor participación en eso, porque en definitiva, me parece que como vos decías, existe más representación palpable en un Congreso que en una sola persona que es elegida para ser presidente. Olvidémonos del actual presidente, de cualquier presidente. Todo el reparto de dinero que hace año a año el Ministerio de Economía en el proyecto que manda al Congreso y que en general se toca poco, vos sabés que todo eso está negociado. Sí, por se supuesto. negoció con los gobernadores y los gobernadores han negociado en función de los intereses de sus distritos y esto lo han hecho en conocimiento de diputados y senadores. O sea, tampoco se ignora, es decir, no es que se vota a mano alzada cualquier cosa, no, es un presupuesto elaborado con reparto de dinero para compensar, negociado durante el año con las provincias. Tampoco es que el Congreso impone el Ejecutivo impone un gasto y lo ordena. Y de hecho, cuando dispone de las partidas que puede usar libremente por las leyes de excepción, por la subestimación de la recaudación, etcétera, que genera esas grandes montañas de dinero que el Ejecutivo dispone libremente, esa plata se gasta políticamente, a los gobernadores amigos. Al respecto me gustaría señalar algo. Hay, me parece, a nivel del presupuesto, 2 grandes temas que no hay que descuidar. El primero son las grandes cuentas. Uno de los mayores gastos que hoy tiene el Estado son las cuentas de subsidios. Y hay, me parece que algunos pasos que, aunque sean políticos, deberían cumplirse. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, según los datos de la Secretaría de Hacienda del primer semestre, se están yendo prácticamente $3 millones por día en esa cuenta. Y hace casi 4 años que el titular de la empresa no va a explicar qué se hace, ni tampoco esa empresa presenta balances, por ejemplo. Entonces, me parece que para transparentar ciertas cuestiones de gasto público sería muy interesante poner en la agenda de discusión ese tema y también otro tema como la política de subsidios. No, pero eso... Hoy se subsidia, por ejemplo, la electricidad a los sectores de más alto poder adquisitivo, mientras los sectores de menores recursos del noreste del país siguen comprando garrafas. Y por otra parte, las ampliaciones presupuestarias yo creo que deberían pasar por el Congreso. Todos los años salen por decreto. Sí, pero sabés que son negociadas. Si no fueran negociadas con los gobernadores y con los distritos hasta de la oposición, se empastaría antes la discusión. Ahí hay un acuerdo en general que suele respetarse. Sobre lo otro, sobre el tema de aerolíneas, el tema de los subsidios, esa es la política del gobierno. El gobierno, es decir, vos lo observás como una irregularidad, seguramente que es una irregularidad que no vayan a dar puerta al Congreso y quizá es un error gastar $3 millones por día, pero esa es la política del gobierno. El gobierno dice, esta es nuestra política, vamos a tener una empresa cara, subsidiada, que vuela para que la gente pueda transitar, turistas y criollos puedan transitar por el territorio argentino. Es una
concepción extravagante de una empresa. Pero es la que el Estado, este gobierno quiere. Cuando este gobierno se vaya, seguramente vendrá una administración que dirá, bueno, vamos a hacer una empresa que es acorde, sustentable como una empresa de negocios. Y probablemente dejarán de darle subsidio, cortarán vuelos a lugares que son ineficientes, discutirán esa idea que tiene el gobierno medio extravagante de que vale la pena subsidiar porque vienen turistas. Vos podés decir, bueno, y si no vienen los turistas, los subsidios, suma cero. Claro, pero el gobierno explica esto diciendo que es su política, que no le guste, que no lo vote. Probablemente cuando eso ocurra cambie. El subsidio ya es más grave. De igual modo, me parece que el punto no es, por ir al caso de Aerolíneas, que es un caso testigo, me parece que el punto no es qué se va a hacer con la empresa. Podemos estar de acuerdo todos que la empresa necesite un subsidio para volar a lugares no rentables. Podemos ponernos de acuerdo en que a ciertos lugares, no sé, se me ocurre Santa Rosa o Formosa, que son destinos poco atractivos, reciban subsidios efectivamente y el Estado tenga una participación activa. O ninguno, pero más allá de eso, me parece que cuando una empresa incluso pierde plata... Hay países del mundo en donde la gente no va a vivir a lugares lejos porque no hay cómo ir. Y son desiertos, nadie va a vivir a Alaska. El que va a vivir a Alaska va a ganar plata buscando oro o petróleo. Pero no le ponen una universidad, un videocable y una aerolínea subsidiada. Son concepciones. La Argentina, que tiene en la cabeza la idea de la ocupación del territorio, tiene la idea del subsidio. Hay que subsidiar la protección de la frontera, la expansión territorial. Eso es una cosa que viene de Roca y no paró nunca. Entonces vos tenés provincias en donde el Estado Nacional les paga, primero le da la regalía de los recursos y después les paga modos de vida que probablemente no son sustentables. No tengan en otro... No son sustentables. Pero en la Patagonia, creo que son fundamentalmente filosofías. De Chubut para abajo ocurre algo, una situación pero son filosofías de país que no se han discutido.